¿Cómo están, chicos? Hemos estado viendo los periodos de la historia de la música. Hemos empezado viendo la Edad Media, que abarca del siglo V al siglo XV. El día de hoy vamos a ver la música en el Renacimiento. Veremos cómo se desarrolló la música del 1450 al 1600. Desde mediados del siglo XV hasta finales del siglo XVI, se produce en Europa, especialmente en Italia, una renovación artística, literaria, científica, cultural, etc. La corriente de pensamiento del Renacimiento se conoce con el nombre de humanismo. El hombre llega a constituirse el centro de todo, la medida de todas las cosas. Es decir, se va a pasar de una sociedad teocéntrica a una sociedad secular. ¿A qué nos referimos con estos términos de secular o de teocéntrico? El teocentrismo tiene que ver con una doctrina que considera a Dios o a la divinidad centro de la realidad y de todo pensamiento y actividad humana. En cambio, la secularización es el paso de algo o alguien de una esfera religiosa o teológica a una civil, o el paso de una estructura religiosa a una laica. Entonces, en el Renacimiento se va a pasar de una sociedad teocéntrica centrada en Dios a una sociedad más secular. El modelo a seguir es la cultura clásica griega y romana, donde se busca la belleza, la armonía, la claridad en el arte, que se empieza a valorarse por sí mismo. Las ciencias experimentales tuvieron un gran avance. Se dan progresos en medicina, se inventan la brújula, la imprenta. Muy importante, la imprenta tenía grandes consecuencias para la cultura en general y también para la música. Hay nuevas concepciones en astronomía, se realizan descubrimientos muy importantes como el de América en 1492. Se producen cambios políticos y sociales. Se afianza el concepto de la monarquía. Además de la nobleza, aparece la burguesía como una nueva clase social. Ahí están los comerciantes, los banqueros, etc. En cuanto al ámbito religioso, surge la reforma protestante con importantes consecuencias para la música. Teníamos ahí a Lutero, ¿no? Que va a causar toda una revolución en la parte de la religión. La iglesia será el principal mecenas y fuente de inspiración y de ingresos para los artistas, aunque progresivamente hay un apoyo cada vez mayor de la nobleza y de la burguesía. Es decir, la iglesia va a empezar a contratar a músicos para que ellos puedan atender la parte de la música en sus congregaciones, en sus iglesias. Aunque, claro, también los nobles y la burguesía cada vez van a apoyar más a los músicos. Los van a contratar. Ahora veamos algunas características de la música renacentista. Una de las características más importantes es el uso de la polifonía. Ya sea en música vocal, instrumental, religiosa o profana, la polifonía va a ser la textura de todas las obras renacentistas. En la polifonía vocal, el número de las voces será variable, pero el modelo a seguir, considerado como el más perfecto, será una polifonía a 4 voces o melodías. ¿Cuáles son las 4 voces? Pues la soprano, la contralto, el tenor y el bajo. ¿Qué es esto de la polifonía? La polifonía es una técnica de composición que combina los sonidos de varias voces o instrumentos simultáneos de manera que forman un todo armónico. Mira lo que dice acá. La técnica polifónica va desde la más simple, en la que las voces van al mismo ritmo, pronunciando las mismas palabras, hasta las más complejas, en las que las voces tienen distinto ritmo, cantan diferentes palabras al mismo tiempo y usan la imitación entrando una detrás de otra, imitando lo que hacía la anterior, como el ejemplo de polifonía que vamos a ver ahora. Tomemos la fuga en do menor de Johann Sebastian Bach. En esto que acabamos de escuchar, nosotros podemos ver una obra polifónica, ¿no? Primero empieza una voz, podríamos llamarla la voz de la contralto, y luego va a empezar a realizar otra voz, la soprano, acá fíjense, una melodía similar a la que ha hecho la contralto. Entonces primero ha cantado la contralto, luego empieza a hacer una melodía similar la soprano, y más adelante va a empezar una nueva voz. Escuchemos una vez más. Primera voz. Segunda voz.
tercera voz. Entonces tenemos aquí una obra polifónica, ¿no? Una voz va haciendo una melodía, otra voz empieza a cantar una melodía similar a esta, pero en eso van creando una armonía. Entonces son distintas melodías que están sonando al mismo tiempo, pero que crean una armonía agradable, ¿ya? A eso nos referimos con la polifonía, distintas melodías que van dándose al mismo tiempo. Entonces, la polifonía afectó a los instrumentos, siendo los más importantes aquellos que son polifónicos: el órgano, el clave, el laúd, la vihuela, el arpa, etc. Además, los instrumentos melódicos empiezan a construirse por familia para abarcar un mismo timbre todas las voces. Así, la familia de las flautas, vienen a aparecer la flauta soprano, la flauta contralto, tenor, bajo, también la familia de la viola y el violín, etc. El ritmo depende del tipo de música. A veces es libre porque depende del texto, que puede tratarse de un motete o un madrigal, u otros medios como el villancico, la música de danza, etc. En el Renacimiento predomina la música religiosa sobre la profana, aunque a partir del siglo XVI la música profana va a ir adquiriendo mayor importancia y la música vocal sobre la instrumental.